Buenas tardes, hoy vamos a continuar con la unidad número 2, evolución histórica del derecho penal. Esta, como les dije, es la continuidad, o sea que es la parte 2. En la misma página van a poder encontrar la parte 1, que corresponde a los primeros puntos de la bolilla número 2, de la unidad 2. En esta ocasión vamos a comenzar el desarrollo con la Edad Antigua. Los principales investigadores y estudiosos de la historia del derecho penal han coincidido en que la totalidad de las antiguas leyes criminales no constituyeron siempre una edificación exacta para la comprensión de aquel, en mérito a que muchas de sus normas nunca llegaron a implementarse, justificando solo su existencia como un modo de colección para el conocimiento de los sabios. Un claro ejemplo de ello fue las partidas en España y el espéculo en Alemania. Bajo otras palabras, se puede conocer que en los tiempos antiguos se empleaba el derecho penal, pero la legislación que existía no siempre se imponía, recuperando enorme influencia, en consecuencia, el derecho consuetudinario o el establecido en las sentencias de los magistrados. Por último, podemos decir que los estudiosos también anotaron que la totalidad de la legislación que regía en aquellos tiempos no estaba condensada en distintos cuerpos normativos como ocurre en la actualidad en los códigos, toda vez que las normas civiles, penales y políticas se entremezclaban sin orden ni metodología alguna. Hecha esta pequeña introducción, vamos a comenzar ahora con el desarrollo del derecho penal de los pueblos de Oriente. El derecho que se instrumentó en esta región, nos referimos claramente a Israel, Egipto, China y la India, tuvo como fin predominantemente religioso. El delito fue considerado como un ataque hacia la divinidad y la sanción como una sacrificación hacia el reo, como para calmar su enfado. El más antiguo de los códigos de Oriente, el rey de Hammurabi, que tuvo un reinado en Babilonia en el año 2250 a.C., presentó una singularidad al apartarse de los preceptos religiosos y al distinguir la comisión de hechos por voluntad o imprudencia o por casos fortuitos, siendo que la pena más explotada fue el talión, pues la venganza era ignorada o repudiada. Por lo general imperaba en la región el autoritarismo de carácter teocrático político, en el que los reyes o emperadores ostentaban el carácter divino. Ingresando al territorio de estos pueblos, es dable mencionar que Israel poseía como derecho penal los preceptos incorporados a los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Claramente, o principalmente, mejor dicho, nos referimos al Éxodo, al Levítico y el Deuteronomio. Los mismos le son atribuidos a Moisés. Este sistema también estaba impregnado de principios religiosos, puesto que la facultad de sancionar resultaba ser o provenir de una autorización del poder divino. El delito fue catalogado de esta manera como una afrenta a Dios. La pena tenía carácter intimidatorio y por lo tanto preventiva. La más empleada era el talión. El principio de igualdad ante la ley se instrumentó sin cortapisas, pues ni los jefes militares, los senadores y el propio rey escaparon en rigor de sus normas. Asimismo, en sus preceptos contemplaron la culpa, la pretintención, el error, la legítima defensa y aún el instituto de la reincidencia. Por su parte, el derecho penal egipcio estaba contenido en los libros sagrados, tomándose en consideración las condiciones subjetivas y las circunstancias de atenuación o agravación. La facultad de castigar, lo que se entendía por delito, era lo mismo que se concebía en Israel. En China operaba el mismo espíritu religioso. Se usaba mayormente la venganza como una forma de reprimir el delito, pero ajustada a reglas talionales. El derecho penal estaba condensado en un libro de las 5 penas, aunque pasado un tiempo se manejó la sanción como sanción la ceguera, y a su vez se legislaron disposiciones que atenuaban la responsabilidad en mérito a la intención que tuviese el reo para cometer el hecho, o también se consideraba su culpa cuando delataba una conjura. Pero es de indicar que en este país el concepto de responsabilidad grupal o familiar no fue dejado de lado hasta el siglo VII.
Finalmente vamos a referir a la India. La India exhibió el código más impecable del Antiguo Oriente, el libro de Manu, que desarrollado fue en el siglo XI a.C. También imperaban aquí los preceptos religiosos. Entre sus disposiciones se destacaron las diferencias que se realizaron en las figuras del caso fortuito, la negligencia e imprudencia, como también hubo una tendencia hacia la individualización de la pena, abandonando la primitiva objetividad. Para el establecimiento de la pena pecuniaria, se tenía en cuenta las condiciones subjetivas del reo, pues quedaba agravado cuando éste poseía mayor aptitud para saber las consecuencias de sus acciones. Además, la multa era tanto mayor cuando más elevada era la categoría o la clase social a que pertenecía el ofensor, o sea, cuanto mayor era su cultura y modalidad. El derecho de castigar provenía del Brahma, de quien era el rey el delegado. Finalizado esto, nos vamos a abocar a el derecho penal griego. El derecho penal griego podemos partir diciendo que en este territorio el derecho penal careció de unidad, pues se distinguieron los existentes en Creta, Esparta y Atenas. Además, los pensadores nos ilustran que poco se sabe de su legislación, en razón de que los mayores aportes surgieron de comentarios que efectuaron los filósofos, los trágicos, los oradores y los poetas. Recordemos, por así decirlo, que Grecia fue la cuna de la filosofía y generalmente mayormente podemos decir que todo se canalizó a través de preceptos filosóficos. En Esparta rigió el Licurgo, conjunto de leyes que se aplicó en el siglo IX a.C. El principal legislador de Atenas fue Dracón, que existió allá por el siglo VII a.C., cuyas disposiciones fueron las primeras a modo escrito, diferenciándose las infracciones que atentaban contra el orden público frente a los particulares. En primer instante rigió la venganza privada, para luego dar paso a la pública, que estaba a cargo del Estado. Con el devenir del tiempo, la pena perdió su fin religioso para pasar a argumentos cívicos y morales. Ello por cuanto la política recuperó un terreno más importante, disminuyendo el poder de la religión. Aquí predominaba el concepto de Estado y los preceptos útiles al mismo para encauzar a las personas al bien y a la recuperación de sus fines morales. La pena era eminentemente intimidante, pero más humana. En estos pueblos se marcaron rumbos hacia la individualización de la pena, tras autorizar a los magistrados a sancionar con equilibrio infracciones no legisladas como delitos, pero ello a la postre significó que no respetaban el principio de reserva. El Estado dictaba las penas por obra de una delegación del dios Júpiter. Se decía que el que cometía un delito debía purificarse. Volvemos otra vez a una acepción un poco de carácter religioso. Finalizado esto, y por último, en la Edad Antigua vamos a referirnos a el derecho penal romano. El derecho penal romano, en los primeros tiempos anterior a la fundación de Roma, proliferó la venganza, el tañón y la composición, como modo de reprimir el delito. La pena teniendo un carácter de expiación religiosa, es decir, sagrada. La potestad del pater familias era ilimitada, aunque no absoluta, pues fue conseguida y regulada por un poder jurídico. Luego de fundada la ciudad, en esto hablamos del 753 a.C., los reyes adoptaron, ejercieron la pena pública tendiente a lograr la paz social. Supieron distinguir las infracciones que atentaban a los particulares como la que lo hacían contra el propio peligro del Estado, siendo que el castigo se imponía para los primeros como a modo de una reparación causada al ofendido y a los segundos como una forma de defender a la comunidad. El derecho civil romano creció mucho más que el penal, reconociéndose su importancia como una edificación o como un sustento de lo que va a ser las futuras normas. El rey, que a su vez era sacerdote, tenía plena jurisdicción criminal. Vamos a ver que en el siglo V a.C., que era el tiempo de la República, se sentó la pérdida del carácter expiatorio de las sanciones penales tras el divorcio que se produjo entre el Estado y el culto. Aquí estuvieron las 12 tablas, mientras que en la época del Imperio Romano se imponían las constituciones imperiales.
tales como el Código Teodosiano, el Justiniano y las novelas, periodo en que se firmó la responsabilidad personal del reo y las miras preventivas de la pena por lo intimidante y reformadora. La tendencia subjetiva era manifiesta, ya que comenzó a distinguirse el dolo de propósito y el dolo de ímpetu. Se tuvo en cuenta asimismo la preterintención y se valoró la provocación y la ebriedad, admitiéndose a una excusa de la ignorancia del derecho. A consecuencia de los cambios políticos, el derecho romano no nació de un modo ordenado, pudiendo encontrarse un gran número de instituciones. Ellas contemplaron que sólo podía ser autor de un delito el hombre capaz y culpable, castigando no tan solo la voluntad delictiva, sino también el hecho delictivo voluntario. La pena fue personal, por lo tanto no se trasladaba a los herederos. Vamos a continuar ahora con lo que es la Edad Media y moderna, que como ustedes verán tiene bastantes cuestiones por ser abordadas. Vamos a ver que es necesario conocer en esta nueva etapa que la ciencia del derecho penal, tomada como un pilar orgánica de postulados, pertenece ya sin lugar a duda a tiempos modernos, pues en el mundo antiguo solo se hicieron anuncios sobre el problema del fundamento de la pena. Vamos a ver que así, de esta manera, nos encontramos con Pitágoras, que en el año 571 decía que la pena era retribución, para Protágoras en el año 490 que era intimidación, y para Platón en el año 429 era de expiación o de purificación. Ya vamos a ver a Aristóteles, que en el 384 la definió como una medicina necesaria. En la Edad Media vamos a ver que se destaca al lado del romano el derecho germánico y el cristiano. En el primero predominó el individualismo, pues el delito y pena eran asuntos netamente privados. La venganza privada y la compensación pecuniaria cumplían toda deuda proveniente del delito. Con el cristianismo, en cambio, el delito asume un carácter moral y religioso, combatiendo la venganza privada mediante una declaración de tregua con Dios y con el derecho de asilo. Vamos a ver que en el cristianismo se destaca San Agustín, que existió en el año 354 al 430, y de Santo Tomás de Aquino en el año 1226 al 1274. Aquel entendió a la pena como una retribución, la que era de carácter divino, reconociéndole al emperador el derecho de castigar para gobernar y defender la república, y al juez el derecho de aplicar la pena. Se declaró contrario a la pena de muerte porque quita la posibilidad de arrepentimiento. Por su parte, vamos a ver que Santo Tomás dijo que la ley era tripartita, es decir, tenía, como su nombre le indica, tres partes: divina, natural y humana, y la pena era una compensación del sufrimiento igual a la acción precedente. Por ello es partidario de la pena de muerte. Vamos a ver que ya situados un poco más adelante en el tiempo, en la Edad Moderna, hablamos del siglo XVI en adelante, cabe considerar que por mucho tiempo gobernó el criterio práctico y empírico de la Edad Media para luego comenzar con esbozos de construcciones y sistematizaciones originales. En esta época se destacaron Alciato en el año 1492, Julio Claro en el año 1525, Farinaccio en el año 1554, Pudendorf en el 1632, Hobbes en el 1588 y Locke en el año 1632. Veamos a continuación, en líneas generales, cada uno cómo desarrolló estos derechos. Vamos a comenzar con el primero de ellos, el derecho penal germánico. Esta región aportó valiosos datos jurídicos, sus contenidos tuvieron una amplia repercusión en el derecho español de la Edad Media. En el pueblo germano imperó la venganza de sangre y la prohibición de la paz, como que el reprimir el delito era considerado no tanto como una retribución, sino como un deber, y el ofensor era un enemigo de la comunidad. Las penas se ejercieron sin piedad y el Estado llegó a dar recompensa para quien capturara al reo más que el que lo lograba
tener, más que el que lograba, tenía derecho al pago. Es decir, fíjense ustedes que aparece en ese momento una recompensa a quien contribuyera con el esclarecimiento del derecho. El germánico fue un derecho típicamente objetivista, regido por ordenanzas y estatutos, dando lugar luego a lo que fueron las costumbres y el arbitrio judicial, pues nada más le interesaba que el daño causado y no la situación subjetiva de quien lo causó. Consiguientemente prescindieron de los hechos voluntarios e involuntarios, como asimismo del caso fortuito. En razón de ello, la tentativa, fíjense ustedes, que no fue castigada. Donde no hay daño, no hay pena. Admitieron a la legítima defensa y a la debiencia debida como causas de justificación. Se prohibió la pena de muerte y las corporales. Cabe destacar que en este periodo se elevó con la caída del Imperio Romano, que aconteció en el año 476 a.C., regulándose en forma libre influencias religiosas. Por otro lado, el delito significaba la ruptura de la paz y el ofensor podía perder la vida por cualquiera. Vamos a continuar ahora con el derecho penal canónico. Este sistema representó el primer paso hacia la humanización del derecho penal, repercutiendo ideas tales como la caridad y la compasión hacia el ofensor. La era canónica rigió entre el derecho romano y el derecho moderno, extendiéndose durante muchísimo tiempo, tuvo un amplio desarrollo, comenzó en la época del Imperio y se mantuvo con mayor rigor en los papados de Gregorio VII, Alejandro III e Inocencio III. O sea, la época que va del año 1073 al 1216. Es el derecho que más influyó en la preponderancia del elemento subjetivo y en la personalidad y en la tendencia preventiva de la pena. Fue en sus claustros de sistema celular donde nació el moderno régimen carcelario. Los atentados contra la religión católica asumen la forma de crímenes públicos. En esta época se creó una legislación no tan severa y la pena apuntaba a su corrección y la modificación moral. Las concepciones penales reinantes se fueron modificando para bien bajo un valor subjetivo, por lo que los nuevos conceptos de responsabilidad, delito y pena robustecieron la administración de justicia, propagaron el fin de la venganza por parte de los ofendidos para dar lugar al castigo público a cargo del Estado, aunque las penas seguían siendo rudas. La legislación canónica diferenció los delitos contra la fe católica, juzgados por organismos netamente eclesiásticos, de los delitos contra la sociedad civil. La Iglesia poco a poco fue aumentando su jurisdicción, invocándose razones de fuero personal y de materia, mas afirmó, dentro de ciertos parámetros, el principio de igualdad ante Dios. También institucionalizó el derecho de asilo y el arrepentimiento del reo, como que con el transcurso del tiempo se encargó de diferenciar las calidades de pecado y delito, aunque debemos remarcar que era solamente en el campo de la teoría. Las penas que se imponían, importaban la internación en monasterios, la reclusión en celdas, las penitencias públicas y la excomunión. La Iglesia en un primer momento actuaba de oficio, aunque luego lo hizo mediante el proceso inquisitorio canónico, que todos lo conocemos. Les recomiendo ver la película En nombre de la rosa, que les puede un poco ilustrar todo este proceso que fue. El autor de un delito solo podía ser el hombre, pero la pena no siempre tenía carácter personal, pues a veces afectaba a los parientes del reo. Vamos a continuar ahora con glosadores y posglosadores, y vamos a ver que a través de la Edad Media las consideraciones preconizadas por los estudios generaron una gran importancia hacia un nuevo contenido del derecho penal, materializándose aquellas en ordenamientos, recopilaciones y libros. Se trató de una época en donde el poder político y el jurídico se fragmentó, recuperando obviamente las costumbres y los estatutos regionales, dando singular tratamiento al principio de legalidad y al carácter público del derecho penal. En este tiempo, donde las opiniones de los tratadistas llegaron a influir hasta la Edad Moderna, del siglo XII hasta los comienzos del XVII, distinguiéndose tres periodos muy marcados e interviniendo en forma respectiva los glosadores. Guido da Susara, en 1283,
Rolandino de Romancus y Alberto de Gandino en el año 1300, y los posglosadores y los prácticos, Jacobo de Del Vesio, 1335, Angelo Aretino, Bartolo de Sasoferato en el año 1313. Los primeros tuvieron como tarea desentrañar ideas y fijar posturas sobre la obra de Justiniano, en tanto que los segundos, también llamados comentaristas, continuaron la labor de aquellos, siendo que además se dedicaron al derecho positivo existente y a las costumbres brindadas por los organismos judiciales, y finalmente los últimos trabajaron para crear disposiciones de naturaleza amplia. Finalizado con este tema, nos vamos a referir a la recepción de las 7 partidas, la ordenanza y la Carolina. Vamos a ver que en la Edad Media se fusionaron los derechos romanos, canónico y bárbaro. Ahora no es menos cierto que en el transcurso de los años el primero recuperó el terreno, aunque con grandes modificaciones. Ello se dio fundamentalmente en la España del siglo XIII con las 7 partidas y más tarde en Alemania con la famosa La Carolina del año 1532. Para estos tiempos, para decirlos con palabras actuales, se utilizaban de sobremanera las disposiciones locales. Es como si hubiera existido un derecho municipal para cada región, pero siempre por arriba de ellos estaba el derecho romano. A consecuencia de la adopción de dicha corriente, está lo que se conoció con el nombre de la recepción del derecho romano, ello por cuanto aquel influyó notablemente extendiéndose a toda Europa. Vamos a ver que en España tenemos las 7 partidas del rey Alfonso X, que datan del año 1256, quien se inspira en el Código Justiniano, destacándose disposiciones acerca del delito y de la pena, eximentes como la legítima defensa, el caso fortuito, y van a ser expuestos los fundamentos de la pena, que en este caso tenía los fines de prevención especial y general. También se previó la inimputabilidad de los locos y los menores, y las penas eran particularmente severas para el delito de herejía. Estas partidas significaron un nuevo derecho penal, pues representaron la ruptura más completa con el derecho germánico, aunque es digno de hacer mención que no llegó a tener fuerza cuando se crearon sino en siglos posteriores. Vamos a ver que la influencia del derecho romano recayó también en el obispado de Bamberg en el año 1507, dando lugar a la creación de la ordenanza de contenido criminal y con el objetivo de generar certeza a las disposiciones penales y a la vez de obtener mayor claridad frente a la jurisprudencia reinante. Fue esta legislación la que posteriormente, con el agregado de otros proyectos, dio nacimiento al Código de Carlos V, que es conocido con el nombre de la Carolina. La crítica que se le realizó a este se centró en que contenía una diversidad de ramas jurídicas, pero como contrapartida podemos ver que fue adoptada sin modificaciones por otras autoridades. Este código no podía ser impuesto por el emperador a los señores en sus estados, pero no obstante, vamos a ver que fue la base del derecho penal común alemán. La mayoría de las disposiciones eran de origen procesal, aun lo que legisló el homicidio de manera puntillosa, y sus penas estaban en relación con las costumbres y el espíritu de los tiempos. Posterior a las partidas nacieron otras labores legislativas. Vamos a ver el ordenamiento de Alcalá por el año 1348, las ordenanzas reales de Castilla del año 1483, la que dieron surgimiento a las leyes de Toro del año 1505, y todas esas juntas crearon la nueva recopilación que data del 1567, que fue encomendada ni más ni menos que por Felipe II para poner orden a la legislación. Pero dicho objetivo, fíjense ustedes que no se cumplió, y lo que dio lugar a la novísima recopilación del año 1805. Vamos a ver que en definitiva el motivo de todas ellas fue la preocupación de los diferentes gobiernos para organizar el aparato legal español, que comenzó en la Edad Media y que finalizó ni bien entró la Edad Moderna. Por su parte, vamos a ver que en Alemania se impuso la Carolina, que se trató de un verdadero código con 219 artículos y, como dijimos, fue redactada por el año 1532. Sus normas contenían procedimiento penal y organización de organismos judiciales. Ello amén de la crítica indicada en reuniones anteriores, que se le adjudicó otra de haber tenido una amplia
aplicación hacia la analogía, como acontece en el artículo 105, pero contrariamente se elogió la asignación de carácter público hacia la pena, la subjetividad en la responsabilidad del delincuente, la distinción entre el dolo y la culpa, y la admisión de la legítima defensa en el homicidio y la figura del aberratio ictius. Vamos a ver ahora, vamos a referir en concreto a otro de los puntos importantes que tiene esto, que fue la influencia de la Aufklärung alemana y la enciclopedia francesa en el derecho penal y la codificación. Vamos a ver que en el desarrollo de la historia del derecho penal siempre se destacó al siglo XVIII, puesto que desde el punto de vista de su aplicación es cuando adquirió mayor vigor. Vamos a ver que estamos en la época del iluminismo, lo que significó la pérdida del peso de los doctrinarios para dar lugar a los pensadores, y aquí se destacan Wolff y Thomasius. Es en este siglo cuando se definieron los lineamientos básicos. Debemos recordar que la Revolución Francesa fue un surco importantísimo, pues las ideas imperantes con inclusiva influencia del iluminismo y la enciclopedia dieron nacimiento a la Declaración del Hombre y del Ciudadano allá por el año 1789. También con el enciclopedismo germano, la Aufklärung, que se trasladó rápidamente a toda la sociedad occidental al situar al hombre en una nueva posición, dando origen a un derecho penal respetuoso, rechazándose el arbitrio judicial y exigiendo la ley previa para que pueda imponerse la pena, principios que, como ustedes verán, hasta el día de hoy continúan. En otras palabras, esta influencia provocó que el derecho penal se convirtiera en una regulación de la punibilidad sobre las bases políticas de garantía para los hombres frente a los derechos de los gobernantes, en el sentido de que ni el delito ni su castigo podían ser aplicados arbitrariamente. Bajo el gobierno de Napoleón tuvo cabida el Código Penal de 1810, legislación que repercutió notablemente en otros países para la implementación de sus respectivos cuerpos normativos. Tal fue el caso de Alemania en el año 1813, Prusia en el 1851, Italia en 1889 y sobre la Argentina, en la cual se inspiró numerosas disposiciones del proyecto Tejedor. Nacía así lo que se conoce con el nombre de un derecho penal liberal, que es una nueva legislación. Sin ir más lejos, ahora vamos a referir a las ideas penales de Montesquieu, Voltaire y Rousseau, y aquí vamos a ver que se ingresa en el periodo que se llama el humanismo, que tiene que ver con el advenimiento de las nuevas ideas, que pretendieron derribar las arbitrariedades que provenían de los que ostentan el poder. Estas ideas se hallaban imbuidas de razón, del derecho natural, situando a la persona frente al Estado. Así fue como en Francia se destacaron Carlos Secondat, barón de Montesquieu, más conocido como Montesquieu, Voltaire, que existió allá en el año 1694-1778, y Rousseau entre el año 1712 y 1778. El primero de ellos vamos a referir en primer lugar a Montesquieu, que realizó en Francia trabajos sobre derecho penal, cuando escribió sus cartas persas, y destacó el espíritu de morigerar las penas, tendiente a encontrar una justa proporción entre la sanción y la conducta reprochable al reo. En otra de sus obras, vamos a ver que en el espíritu de las leyes se preocupó para que las normas penales solo reprimiesen hechos disvaliosos, rechazando por tanto las actividades de hechicería y lejería, que también estaban vinculadas con el quehacer consuetudinario. Estudió las leyes penales bajo un punto de vista histórico y sostuvo que en los estados libres es mejor educar que castigar. No dejó de justificar la pena de muerte en caso de que un hombre viole con el homicidio la seguridad social. Vamos a ver ahora a Voltaire. Voltaire centralizó su tarea en el procedimiento penal, bregando contra las arbitrariedades cometidas, como asimismo se ocupó de la significación tremenda que importaba la persecución penal. Se colocó al lado de Beccaria al combatir la pena como útil solamente para el sicario, a quien se paga para dar muerte al prójimo en público. Finalmente vamos a referir a Rousseau, quien expuso sus ideas penales en su obra llamada El contrato social, que tanto peso tuvo en la Revolución Francesa,
y en el liberalismo de la justicia punitiva. Se encargó de exponer criterios filosóficos y jurídicos a la pena. Al estar en sus inspiraciones, dicho contrato social debe ser interpretado de la siguiente manera: los pueblos no se han desenvuelto normalmente tras haberse agrupado, sino que se han constituido a merced de un acuerdo mutuo, formando sociedades en las que se dieron sus derechos y adquirieron derechos y obligaciones. Ahora bien, al acuerdo cede ese derecho a castigar, por lo que la comunidad no hace más que recibir todo lo que aquella le ha entregado. Rousseau considera al derecho punitivo como la totalización de los derechos de defensa individual, justificando la pena de muerte cuando la conservación del Estado es incompatible con la del ciudadano y es necesario que uno de los dos perezca. Vamos a ver que todas estas obras, a cargo de los pensadores de la Ilustración, gravitaron directamente en quien fue otro pensador, que fue Beccaria, en el cual vamos a referir inmediatamente. Vamos a referirnos ahora a los pensamientos penales de Beccaria, Howard, Kant, Fichte y Hegel. Beccaria existió allá por los años 1738 a 1794 y su obra principal, que fue un pequeño opúsculo, se llamó De los delitos y las penas, que fue redactado por el año 1764. Este mismo va a marcar un nuevo rumbo hacia la actividad represiva, tras atacar con agudeza los abusos de la práctica criminal y proponiendo una gran reforma. Sus pensamientos lograron rápida difusión por el mundo entero, registrando una influencia determinante en la humanización del derecho penal. Bregó por la necesidad de imponer garantías legales, por ejemplo, como que nadie puede ser castigado por hechos que no hayan sido penados anteriormente, previstos en una ley, el llamado principio nullum crimen, nulla pena sine lege, por suprimir arbitrios judiciales y las torturas y dejar fuera de castigo los malos pensamientos. Entendió que la pena de muerte tenía que proscribirse, pues resultaba inútil y innecesaria, salvo en dos hipótesis. La primera era cuando el rey era privado de su libertad, tenga por poder como para provocar una revolución, y la segunda cuando su muerte sea el único y verdadero medio para alejar a los demás de cometer delitos. Beccaria fue un seguidor de los pensamientos de Rousseau al sostener que el origen del derecho a castigar está en el contrato social. También afirmó que los hombres se dieron parte de sus propias libertades, pero al hacerlo entendieron que el medio para conseguir el orden social consistente en la ejemplaridad intimidatoria de la pena. Insistió que para que las leyes no sean interpretadas por los jueces, recayendo esta tarea únicamente en el legislador. Señaló que una sanción es eficaz si es aplicada con prontitud, con publicidad y con conocimiento de su carácter. En definitiva, trabajó para el nacimiento de un régimen de leyes claras, simples y eficaces y juntas que eliminen dentro de lo posible una gran parte de los delitos que pueden cometer los hombres. Fruto de su intención, su sistema fue catalogado de sencillo, pues expresó de una manera simple el concepto más generalizado de la ejemplaridad de las leyes, lo que podía resumirse en pocas palabras. Vamos a continuar ahora con John Howard, que tuvo una existencia en el año 1726 a 1790, fue contemporáneo a Beccaria y no fue considerado un científico del derecho, sino como un gran reformador del sistema carcelario. Tras haber estado en prisión durante varios meses por orden de los corsarios franceses, pudo conocer en carne propia las condiciones en que se hallaba un detenido en los centros habilitados al efecto. Pero no obstante ello, y a consecuencia de los grandes viajes que realizó, conoció la mayoría de las cárceles de Europa, dando nacimiento a su obra titulado El estado de la prisión, que se redactó allá por el año 1777, en la que describe el horror que percibió en ella, como por ejemplo la falta de luz y aire, los presos enfermos que convivían con los sanos, la existencia de maltrato, la carencia de alimentos. Frente a ello, lo que propone es la higiene y la buena alimentación, distinto tratamiento de encausados y penados, el sometimiento a la educación religiosa y oficio para los detenidos. Un seguidor de Howard fue Jeremías Bentham, quien va a existir por el año 1747 a 1832 y que fue uno de los más grandes pensadores de la escuela utilitaria inglesa, quien asignó al sistema penal la idea de prevención general. Finalmente vamos a
referir a Kant, y Kant, que tuvo una importancia enorme en el derecho penal y desarrolló sus ideas en el año 1724-1804, fue el creador de la teoría absoluta en relación a la pena. Para él la pena no tiene fines, sino que se la concibe como un criterio absoluto de una retribución moral, pues cometido un delito debería imponerse una sanción. Su noción de Estado deriva en gran proporción de la tesis contractualista de Rousseau, por lo que el derecho en general viene a ser una emanación de la voluntad común de la colectividad. Hizo prevenir el derecho penal de un alto principio de carácter absoluto, asignando a la ley represiva las modalidades esenciales de un imperativo categórico. Podemos decir la exigencia de la razón y la justicia. Rigió para él un sistema talional porque representaba la igualdad: si le robas te robas, si le golpeas te golpea, mas fue un patrocinador de la pena de muerte, sobre todo para los casos de homicidio. Su teoría tuvo una gran difusión en el siglo XIX, predicó que la pena es una exigencia de la razón pura y el delincuente debe responder con ella porque la merece y porque es retribución del mal causado con el delito. Según su pensamiento, el derecho penal no es más que el derecho que tiene el soberano en relación a sus inferiores de imponerle un castigo en caso de cometer un delito. Vamos a seguir con Fichte, que tuvo una existencia en el año 1762 a 1814, desarrolló su tarea en la primera mitad del siglo XIX, época en la que el derecho penal alemán tuvo su mayor apogeo. Vamos a ver que aquí los grandes pensadores, entre los que se destaca Hegel y Merkel, se adhirieron a la teoría de la retribución, aunque enfatizaron su accionar hacia una retribución jurídica. Fichte sostuvo que el derecho de reprimir tiene su base en la coacción y en el contrato social. Cuando se viola el contrato, el infractor queda consecuentemente al margen de la ley y la sanción viene a ser como un medio para el efectivo desempeño del Estado. La compensación del daño establecida por la ley importa una retribución jurídica. Al igual que Kant, diferenció el derecho de la moral y sostuvo que el derecho punitivo no tiene otro fin que justamente el de la tutela. La pena no es un fin, sino un medio que no tiene un carácter expiatorio. Finalmente nos vamos a referir a otro pensador muy importante, que fue Hegel, quien tuvo su existencia en el año entre los años 1770 y 1831, y fue partidario del método dialéctico, es decir, tesis, antítesis y síntesis. Incorporó el mismo hacia el derecho penal, concitando que el derecho penal es la tesis, el delito la antítesis y la pena justamente la síntesis. Precisó que el delito va contra el derecho y lo mismo sucede con la pena, ello por cuanto el delito es expresión de una voluntad irracional, enfrentándose como consecuencia necesaria la pena, la cual es representativa de la voluntad racional traducida en la ley. También considera el delito como una acción éticamente nula y la pena no la vio como algo extraño al delito, sino como el desenvolvimiento de éste. Rechazó todas las teorías relativas puestas como fundamentos de la pena, tales como por ejemplo la intimidación, la defensa y la enmienda, aceptando la teoría de la retribución que actúa por medio del talión. Finalmente, una vez que hemos esbozado todos estos conceptos de la Edad Media y la Edad Moderna, pasaremos a la aparición de los primeros razonamientos penales. Muchísimas gracias por su atención. Cualquier duda quedo a disposición de los alumnos y pueden manejarse con el material de la cátedra tranquilamente para el estudio de esta unidad. Sin más, les saludo afectuosamente.